Amigos, les saludo muy cordialmente y les doy la bienvenida a nuestro programa El Amor que Vale, para continuar creciendo espiritualmente con los estudios bíblicos del Dr. Adrian Rogers. La samaritana era una mujer esclavizada por el pecado, pero que tenía un alma sedienta. Ella tenía sed de Dios, pero había ido de marido en marido y todo se había vuelto escombros y cenizas en su vida. Y ahora era como una flor marchita, viviendo con un hombre sin los beneficios del matrimonio. Se había vuelto un juguete sucio en las manos de un hombre sucio también. En nuestros días, ella hubiera recibido un premio académico. En nuestros días, esa clase de vida se llama la nueva moralidad. De acuerdo a Juan 4, eso no es nuevo, y por supuesto tampoco es moral. Pero ese es el paquete que en la actualidad diariamente nos entrega Hollywood. Y cuando oigo a la gente hablar de que Hollywood se va a reformar, creo que sería más fácil tener una heladería en el infierno que esperar a que Hollywood se reforme. El tema del mensaje de hoy será dar la gloria a Dios. Y eso es precisamente lo que debemos hacer. Y la forma de dar gloria a Dios es adorándole en espíritu y en verdad. Juan 4:24 registra las palabras de Jesús, quien dijo: Dios es espíritu y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ahora, dirigidos por el Dr. Adrian Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón, seamos instruidos y bendecidos con el mensaje Dar la gloria a Dios, de la serie Exaltando al Salvador. Por favor, tenga la bondad de abrir su Biblia en el capítulo 4 del Evangelio de Juan y después de un momento leeremos el versículo 24. El tema que deseo desarrollar es dar la gloria a Dios, y eso es precisamente lo que debemos hacer. Y la forma de dar gloria a Dios es adorándole en espíritu y en verdad. Juan 4:24 registra las palabras de Jesús, quien dijo: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ahora permítame hacer una pregunta. ¿Alguna vez ha estado en un servicio de adoración aburrido? Tenga cuidado de cómo contesta. Escúcheme. Usted nunca ha estado en un servicio de adoración aburrido. Puede haber estado en una iglesia aburrida. Pero si usted ha estado adorando realmente a Dios, eso será lo más emocionante, lo más excitante, lo más completo que haya podido sucederle. El aprender a adorar a Dios en espíritu y en verdad transformará lo monótono en algo monumental. De lo que estoy hablando ahora no es algo incidental, es algo fundamental. Es la máxima prioridad. Es el más alto bien el adorar a Dios. Es nuestro deber supremo y nuestro máximo privilegio. Le preguntaron a Jesús cuál era el más grande mandamiento. Pregunta hecha al más grande de los maestros. Y Jesús dio la respuesta que la encontramos en Marcos 12, los versos 29 y 30. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Un Señor, un amor. Si usted practica este mandamiento, será bendecido. Si usted falla en cumplirlo, usted sufrirá. En el capítulo 4 de Juan, la palabra adoración, con ligeras variaciones de la misma, aparece por lo menos 10 veces. Y yo creo que este pasaje es definitivamente el más específico en todo el Nuevo Testamento en lo relacionado con el tema de la adoración. Ahora quisiera darle el trasfondo de esta declaración que Jesús hizo en Juan 4:24. Jesús está viajando. Y de acuerdo a Juan 4, verso 4, le era necesario pasar por Samaria. El Señor está yendo hacia Galilea, ya que había estado en la parte sur de la tierra de Israel, en Judá, y ahora se dirigía hacia el norte.
Normalmente, cuando un judío de ese tiempo tenía que viajar desde el sur hasta el norte, no lo haría atravesando Samaria, y prefería desviarse de la ruta principal por dos razones. La primera era el camino más fácil, bordeando la ribera del río Jordán, evitando las rocosas montañas, con sus enormes precipicios y lugares peligrosos. Y segunda, porque los judíos francamente odiaban a los samaritanos, y los samaritanos odiaban a los judíos muy cordialmente. ¿Quiénes eran los samaritanos? En el año 721 a.C., el pueblo de Israel, que se había rebelado contra el Señor, fue llevado en cautiverio. Sus captores escogieron a los más fuertes y jóvenes, los mejores, los más educados, los más nobles, los más hábiles, y se los llevaron prisioneros, dejando atrás a los enfermos, los débiles, los pobres, los analfabetos. Todos estos que fueron dejados atrás en la tierra que llamamos Samaria, comenzaron a casarse entre ellos, reforzando genéticamente su condición de gente débil y enferma. Además, los babilonios, hombres y mujeres que se habían quedado rezagados cuando invadieron la tierra, comenzaron a casarse con la gente judía dejada atrás, y las razas se mezclaron, creando una raza mixta, los samaritanos. Los babilonios tenían y practicaban su paganismo, y los judíos no querían saber nada de esta gente. Por eso los babilonios los despreciaban. Y cuando los samaritanos querían bajar a Jerusalén para adorar, no les era permitido, por lo que decidieron construir su propio lugar de adoración en el monte Gerizim. Así que había dos lugares de adoración, uno en Jerusalén, en donde estaba el templo, y el otro en el monte Gerizim, lugar de adoración para los samaritanos. Ese es el trasfondo. Y la Biblia dice que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Él tenía una cita divina en ese lugar, porque, como lo veremos en un momento, había una mujer que necesitaba ser redimida, necesitaba ser salva, necesitaba un Salvador. Y esto no fue algo incidental, sino que fue el propósito fundamental del Señor para ir a Samaria, lugar despreciado por los judíos. Amigo, usted no me está escuchando por accidente, sino por un propósito divino. Dios gobierna sobre todas las cosas. Nada sucede sin su consentimiento. Usted está escuchando el mensaje que Dios me ha dado para que se lo entregue. Esto no es incidental ni accidental, sino fundamental, como el encuentro que la mujer samaritana tuvo con el Salvador. Pero continuemos. Juan capítulo 4, desde el verso 5. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: «Dame de beber», pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy una mujer samaritana?» El que fuera samaritana ya era suficientemente negativo, pero en ese tiempo las mujeres eran despreciadas, eran denigradas. Por eso probablemente hubo un tono de sorpresa e incredulidad en su voz cuando dijo: «¿Por qué estás hablando conmigo? Tú eres un judío, y yo soy una mujer samaritana». Y luego, como si Jesús no lo supiera, le dice: «Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí». Respondió Jesús y le dijo: «Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice: dame de beber, tú le pedirías, y él te daría agua viva». La mujer le dijo: «Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados?» Respondió Jesús y le dijo:
Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: Ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: No tengo marido. Jesús le dijo: Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Voy a detenerme aquí un momento porque quiero hacer énfasis en esta cita divina. Aquí está esta mujer esclavizada por el pecado, pero que tenía un alma sedienta. Ella tenía sed de Dios. Pero había ido de marido en marido y todo se había vuelto escombros y cenizas en su vida. Y ahora era como una flor marchita, viviendo con un hombre sin los beneficios del matrimonio. Se había vuelto un juguete sucio en las manos de un hombre sucio también. En estos días ella hubiera recibido un premio académico. En nuestros días, esa clase de vida se llama la nueva moralidad. De acuerdo a Juan 4, eso no es nuevo y por supuesto tampoco es moral. Pero ese es el paquete que en la actualidad diariamente nos entrega Hollywood. Y cuando oigo a la gente hablar de que Hollywood se va a reformar, creo que será más fácil tener una heladería en el infierno que esperar que Hollywood se reformara. Sería estupendo si así sucediera, pero para decir la verdad, yo no fundamento mi esperanza en eso. Estas hermosas actrices con rostros angelicales y moralidad de alcantarilla son las que entretienen a millones en el mundo contemporáneo. Y toda esa basura la recibimos diariamente y hasta con placer en nuestros hogares por medio de la televisión. Mi amigo, mi amiga, no envidia a esta gente que tiene ese estilo de vida. Más bien sienta compasión por ellos. Yo doy gracias a Dios por los hogares cristianos, por los matrimonios firmes y piadosos. Y eso es lo que usted debe anhelar y eso es lo que debe construir con la ayuda de Dios. La mujer samaritana estaba encadenada por el pecado, porque ella estaba enceguecida por Satanás. Satanás le había mentido cuando seguramente le dijo: Mujer, esta es la manera de encontrar verdadera satisfacción. El doctor Robert G. Lee, que fue un gran pastor y hombre de Dios, solía decir: el diablo ofrece extraordinarios salarios, pero paga con dinero falsificado. La Biblia dice en Proverbios 20:17, sabroso es al hombre el pan de mentira, pero después su boca será llena de cascajo. Satanás había enceguecido a esta mujer y ahora ella está destrozada por la pena. Había sido desechada por los hombres como un mueble viejo, como ropa desgastada. El pecado tiene emociones, pero no tiene gozo. El pecado emociona, pero mata. Primero fascina y luego asesina. Y ahí estaba ella, encadenada por el pecado, cegada por Satanás, destrozada por la pena, pero Jesús dijo que le era necesario pasar por Samaria. Esta era una cita divina, y Jesús empieza a hablar con esta mujer samaritana acerca del agua viva, para que ella pudiera beber del pozo de salvación que era Él mismo, la fuente de agua viva. Ahora lo que ella hizo es lo que mucha gente hace cuando uno comienza a enfocar en sus necesidades espirituales. Sacó a flote el asunto denominacional. Ella dijo: un momento, tú eres un judío, nosotros somos samaritanos. Ustedes adoran en Jerusalén, nosotros lo hacemos en Samaria. Ustedes adoran en el monte Sión, nosotros lo hacemos en el monte Gerizim. ¿Cuál es el lugar correcto para adorar? ¿Ha notado cómo la gente argumenta acerca de sus denominaciones en vez de hablar de salvación? ¿Cuál es el lugar adecuado para adorar?
Se cuenta que un bautista estaba hablando con un metodista, convenciéndole para que se haga bautista. Y le preguntó, después de todo, ¿por qué eres metodista? Y el hombre respondió, bueno, de lo que yo sé, mi bisabuelo fue metodista, mi abuelo fue metodista, mi padre es metodista y por lo tanto yo también soy metodista. Y el bautista le dijo, pero eso no tiene sentido. Así que si tu bisabuelo fue un necio y tu abuelo fue un necio y tu padre es un necio, ¿tú qué serías? Y su amigo le contestó, bueno, en ese caso creo que sería bautista. A la gente le gusta argumentar sobre religión, y eso es lo que la samaritana estaba haciendo. Mire el verso 20 donde ella dice, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén adoraréis al Padre. Y Jesús comienza a decirle lo que yo quiero decirle hoy a usted, relacionado con la adoración. Lo que esta mujer necesitaba era un encuentro con el Dios viviente, y ese encuentro se llama adoración. La samaritana tenía dos alternativas, las dos únicas que conocía. Esto es, podía adorar en el monte Gerizim, en el lugar de adoración que los samaritanos habían construido, o adorar en Jerusalén. Esas eran sus opciones. Los samaritanos adoraban con verdadero celo, aunque rechazaban una gran parte del Antiguo Testamento. Solo aceptaban los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, lo que llamamos el Pentateuco. Rechazaban, por lo tanto, gran parte de la palabra de Dios, pero adoraban a Dios con fervor y celo. Los pocos samaritanos que quedaban o que quedan en la actualidad, incluso siguen sacrificando animales. Tienen fervor y celo, pero no de acuerdo al conocimiento. Los judíos adoraban en Jerusalén. Creían en todo lo que hasta ese entonces tenían de la Biblia, o sea, todo el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, y adoraban en el templo, pero su religión estaba muerta. Al respecto, Jesús dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Así que lo que tenemos aquí es, en una mano, un celo y fervor sin conocimiento, y en la otra, una ortodoxia muerta. Y mi amigo, si usted mira atentamente a su alrededor, eso es exactamente lo que está sucediendo en la actualidad. En general, básicamente está pasando lo mismo hoy con el asunto de la adoración. Los samaritanos adoraban sin conocimiento, pero tenían fervor. Los judíos tenían la verdad, pero rechazaban el fervor. Gracias a Dios que nosotros no tenemos que escoger entre una herejía llena de entusiasmo o una ortodoxia sin vida. Pero esas eran las dos opciones que tenía la samaritana: tener el calor sin la luz o la luz sin el calor, quemarse en el fanatismo o congelarse en el formalismo. Ninguna de las dos cosas se acerca a la verdad de lo que es la adoración. Ese es el trasfondo de este episodio. Leemos en Juan 4, versos del 1 al 24, Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu. En eso los samaritanos eran especialistas, y en verdad, en eso los judíos eran especialistas. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Bien, ¿qué es adorar en espíritu y en verdad? Primero es adorar a la persona apropiada. ¿Qué es lo que dice Juan 4:23? Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Usted debe adorar a la persona apropiada. ¿Quién es esa persona? El Padre. Idolatría es el adorar al Dios equivocado.
Primera de Corintios 8:6 dice, solo hay un Dios, el Padre. En nuestros días tenemos personas que no quieren llamar a Dios el Padre. Dicen que quieren llamarle la Madre. Y hay unos cuantos necios que tratan de reescribir la Biblia para llamar a Dios Padre y Madre. Y todo esto no es más que basura teológica. Dios es el Padre. Solo hay un Dios, el Padre. Eso es lo que dice la palabra de Dios. El Padre no es como Dios es. El Padre es lo que Dios es. Es la misma naturaleza de Dios. Esto no hace de más ni de menos a nadie, simplemente significa que Dios es el Padre. ¿Sabe lo que estamos viendo en estos días? Un sutil movimiento de la realidad de Dios el Padre hacia la necedad de la Madre Tierra. ¿Lo ha notado? Mi amigo, debemos adorar a la persona apropiada, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Recuerde que Dios no busca personas religiosas. Él quiere tener hijos e hijas redimidos por Jesucristo y conscientes del privilegio que significa aprender a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Le ha dado la bienvenida a Cristo en su corazón. Le ha entregado a Él el control central de su vida. Si no es así, ¿sabe que puede hacer eso ahora mismo mediante una sencilla oración que le invito a que la repita conmigo? Querido Dios, gracias por tocar mi corazón y despertar mi espíritu con tu propio espíritu mediante este programa. Señor Jesús, tú eres el único que puede calmar mi sed espiritual. Por eso, con la fe que tengo, no sé si es mucha o poca, te pido que vengas a mi corazón, entres en mi vida y tomes el total control de mi existencia. Gracias por amarme, gracias por perdonarme, gracias por limpiarme y salvarme. Úsame de acuerdo a los designios de tu preciosa voluntad. Lo pido en tu santo nombre. Amén. Si usted hizo esta decisión por Cristo, para nosotros será de bendición que comparte ese gozo. Por favor, escríbanos al respecto. Deseamos alegrarnos con su alegría espiritual y tener la oportunidad de orar personalmente por usted. Que Dios le bendiga.